y quien también ya llegó al sistema es la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, porque hay que hablar con todos los protagonistas. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo reconocimiento a Mario Delgado y a Citlali Hernández, secretaria general de Morena, por este proceso del fin de semana. Y le agradezco mucho a Citlali Hernández que nos acompañe. Citlali, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Hola, querido Vicente, bien, también acá con el gusto de saludarte, de escucharte y también con este reconocimiento del presidente que, como decía Mario, después de esta ardua jornada, sin duda no es menor recibirlo. Citlali, también he visto ganas de ser críticos, de hacer reflexión, de hacer una profunda introspección, una autocrítica sobre este proceso que dista mucho de ser perfecto. Si bien es cierto, creo que la gran noticia es el gran número de personas que participan y no necesariamente los casos en los que se enfoca la oposición, los golpeadores mediáticos como Héctor de Mauleón, también señalado, exhibido en la mañanera por el presidente. Sí creo que amerita, es importante que la gente sepa que están analizando esta situación y que se vaya hasta las últimas consecuencias, sea quien sea, caiga quien caiga, si es que se cometieron delitos electorales, Citlali. Sí, sin duda, Vicente, yo creo que hay que observar este proceso con la mayor, no quiero decir objetividad posible, pero con el mayor número de matices. Es decir, Morena es un partido político con 8 años de vida, se puso como objetivo tomar el poder por la vía pacífica, por la vía electoral, por la vía cívica, y a la par iniciar un proceso que va a ser largo y que ha sido largo y que será largo, de revolución de conciencias, acompañado de la construcción de una nueva cultura política. Y yo creo que en ese marco habrá que analizar la vida de Morena antes, ahora y después, porque en tan solo 8 años hemos logrado mucho en términos electorales, avanzamos en esta disputa del poder, en esta construcción de la nación, combatimos otro proyecto de nación que es el neoliberal, y avanza la revolución de las conciencias. La primera autocrítica que yo haría al movimiento es que estos conflictos internos que tuvimos en el partido después del 2018 y después de perder a nuestro principal dirigente, que es Andrés Manuel López Obrador, que pidió licencia al partido y se concentró en gobernar, pues no hubo la reacción inmediata y la claridad de que había que seguir construyendo partido y que había que seguir haciendo movimiento para los otros objetivos pendientes, es decir, ganamos la presidencia, avanzan nuestros logros electorales, pero la revolución de las conciencias es un acto cotidiano que la militancia, los dirigentes, los representantes populares, cualquier persona que milite en este proyecto tiene que estar realizando. Y luego, bueno, tenemos este proceso interno en el marco, yo lo repito todo el tiempo, donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, y esa ha sido la expresión de esta jornada, es decir, abrimos las puertas a que participara toda persona que quisiera formar parte activa del movimiento y del partido, y vimos en 32 entidades, en 300 distritos federales, pues esa pluralidad, esos matices, entidades de la República donde no pasó a mayores, donde fue un éxito, donde hubo una participación activa, libre, auténtica, y algunos distritos o algunos lugares donde hubo dirigentes o pseudodirigentes o liderazgos, pues que utilizaban las prácticas tradicionales, ¿por qué no? En su lógica han de haber dicho, bueno, hay un cargo, hay un hueso, pues ahí le entramos, y eso, digamos, se maxificó a través de nuestros opositores y también de nuestros críticos internos y de la crítica natural de nuestra militancia, pero yo creo que en general ha sido un buen proceso, es necesario avanzar. Desde el 2015 no podíamos concretar estas asambleas, ya están las asambleas distritales,
vamos a revisar cada caso. Yo pienso que en esta lucha por construir una nueva cultura política, lo peor que podríamos hacer es negar los vicios, los errores, las contradicciones que sin duda existen dentro y fuera por actores propios y también por amenazas exteriores, pero por eso es importante que ahora que se cierra este proceso y que recae, digamos, en la Comisión Nacional de Elecciones, en el partido, pues terminemos de sancionarlo en su justa medianía, es decir, ver dónde hay que corregir, dónde hay que sancionar y que se mande muy claro el mensaje que Morena es un partido abierto para todas y todos, pero que no es un partido donde va a encontrar o donde se va a encontrar la réplica de las viejas prácticas de la política, que es un partido abierto, plural, diverso, nuevo, pero que aquí estamos muy firmes y muy claros en que o construimos una nueva cultura política o no habrá una transformación total. Y bueno, pues con esos matices creo que hay que voltear a ver lo que está pasando en Morena y también muy felices porque, pues imagínate, más de 2 millones de personas queriendo afiliarse al partido mientras los otros partidos están en la lona, tan no tienen vida personal o vida interna como partido, que pues están fijándose en nuestros procesos internos, hablan de eso y digamos duermen, despiertan pensando en lo que hace o no Morena, pues habla del nivel también de política que estamos viviendo. Los otros partidos no tienen vida, Morena tiene mucho movimiento y entre eso pues hay muchísimos matices en la participación interna de nuestro partido. Querida y admirada Citlali, ¿te esperabas así el proceso? ¿Lo esperabas mejor, más calmado? ¿Lo esperabas peor, más caótico? Y te lo pregunto porque te he leído y creo que aplaudes esto de señalar que es parte de la salud de un partido, de la vena democrática de un partido, que todos se puedan expresar, pero te lo pregunto así abiertamente, ¿qué evaluación haces tú? Mira, yo creo que yo he vivido todas las etapas de Morena, no somos ingenuos en lo que significa el crecimiento del partido. Cuando inició Morena podía ser consejero, consejera hasta con 5 votos, 10 votos, incluso había entidades de la República donde no lográbamos el quórum ni de los registros, nos faltaban espacios para llenar, digamos, de estos 5 hombres, 5 mujeres. Es obvio que conforme crece un partido político, si no ha cambiado la cultura política en su máxima expresión, pues se confrontan estas dos visiones, es decir, una mayoría que quiere hacer las cosas distintas, en esa mayoría hay gente que se organiza, que trabaja y entonces puede ganar en estas asambleas, ganó en esas asambleas, pero también hay gente pues que quizás solo se mantiene observante, que no se organiza, que no articula en la calle, en territorio, y que por supuesto no le fue bien, pero también hay liderazgos con fuerzas territoriales construidas, con algunos elementos tradicionales, es decir, conocemos cómo se integra Morena y sabemos que de alguna manera inferíamos que esto iba a pasar, que íbamos a encontrar esta pluralidad manifiesta no solo en las personas, sino en las prácticas. Lo importante era avanzar, Vicente, y a mí me parece que es muy importante llamar a la responsabilidad de todas y de todos. Morena es un partido no de una persona o de un grupo de personas, es un partido de miles de personas y en consecuencia tenemos que ser muy responsables porque podemos ser críticos, podemos señalar los errores, las contradicciones, los vicios, los pendientes, pero lo que no podemos es actuar bloqueando el crecimiento del partido, porque como decía hace rato Mario, ¿por qué queremos, entre otras cosas, un partido estable? Pues porque necesitamos un partido fuerte que dé las próximas batallas electorales. En 2023, nada más y nada menos que quitarle los últimos 2 bastiones al priismo y en 2024 no solo tener una candidatura que gane una elección, sino garantizar la continuidad y la profundización de la transformación en términos de partido.
Y en términos de movimiento, queremos un movimiento animado, activo, con tareas, organizado, que nos permita seguir politizando, seguir informando, seguir organizando en territorio, en las colonias, en los barrios. Y en ese sentido, este impasse, este proceso interno, es importante para ello. Si todo sale bien, vamos a concluir esta primera etapa, vamos a llegar al 13 y 14 de agosto con asambleas estatales, ahí se elegirán las nuevas dirigencias estatales y luego vamos a llegar a septiembre a una reforma o una actualización del estatuto, a concluir la integración de la dirigencia nacional y ese será como el banderazo de salida formal de decir, hay un nuevo partido, hay una actualización del estatuto, hay claridad de hacia dónde vamos y en ese sentido manos a la obra, ya sin pretextos, sin divisiones internas, por supuesto siempre habrá puntos de vista distintos, pero concentrados en las tareas que además yo como obradorista y de repente como obradoróloga, creo que es una de las partes esenciales que nos ha enseñado Andrés Manuel López Obrador. Un movimiento tan amplio, si tiene una tarea, sale de esa tarea y vuelve a tener otra y se mantiene movilizado y en movimiento, no hay tiempo para las diferencias o para agudizar los conflictos y eso por supuesto nos pone en las mejores condiciones, no solo de competitividad electoral, sino de un movimiento cada vez más fuerte, más activo en las calles, en territorio. Y yo creo que sin duda Morena va a convivir un buen rato en esto, entre atender las tareas inmediatas, las tareas electorales y paralelamente esta confrontación o resistencia o construcción de ir dejando la cultura política tradicional atrás e ir construyendo una nueva cultura política y que nadie se sorprenda, eso será la ruta de Morena de aquí a los próximos años, vamos a luchar hasta el final de nuestras vidas y ojalá antes de concretar nuestra vida, pues podamos mirar con mucha satisfacción que avanza la transformación de un proyecto profundo de transformación, de cambio, que avanza la cultura política nueva y que la revolución de las conciencias avanza también y que no haya vuelta atrás al régimen de corrupción, de autoritarismo, que sin duda la gran mayoría de los mexicanos no quiere volver. Querida Citlali Hernández, ¿qué tan cerca o qué tan lejos está esa anhelada unidad? ¿O qué tan marcada está esa diferencia a la que haces referencia al interior del partido? Porque dos personajes mediáticos se han enfrentado en redes. Epigmenio Ibarra, Jan Ackerman. Y hago referencia con el afán de buscar una claridad, insisto, de qué tan lejos o qué tan cerca estamos de limar asperezas, porque, por ejemplo, Epigmenio Ibarra ayer escribía, y los profesionales de la derrota, como siempre, fingiéndose los puros y duros y haciendo el trabajo sucio a la derecha. Lo que la comentocracia y sus nuevos aliados, los profesionales de la derrota, no ven es que a pesar de unos cuantos conflictos, ayer se produjo un hecho inusitado, saludable para la República e indicativo de la transformación. Decenas de miles votaron en las elecciones de Morena. Ay, John, escribió por ahí Epigmenio Ibarra. Ay, John, qué cerca de Monreal y de Reforma, qué lejos de Andrés Manuel López Obrador. Y por ahí, pues se cruzaron las declaraciones tanto de John como de precisamente Epigmenio Ibarra. Dice John Ackerman, no acepto esta descalificación totalmente fuera de lugar y de mala leche, Epigmenio Ibarra. Morena es un movimiento plural que debe estar abierto al debate y la pluralidad. Acércate a las bases del movimiento y te darás cuenta que los reclamos de la convención de Morena son compartidos por miles, quizás millones de los más fieles obradoristas en el país. Tu posición implica que López Obrador avalaría la corrupción y los fraudes de Mario Delgado, lo cual es equivalente a decir que el presidente sería un hipócrita, pero no. El hipócrita no es AMLO, sino Mario Delgado, escribió John Ackerman. Y escribió también, te invito a serenarse, estimado camarada Epigmenio Ibarra, escribe John Ackerman. La cuarta transformación apenas está arrancando y no son momentos para purgar a los disidentes internos, sino de abrirse a la autocrítica,
a favor de una unidad en la pluralidad para derrotar a los neofascistas. Y cierro estos tweets que estoy leyendo con uno de Pigmenio Ibarra, que escribió: estoy sereno y mirando, entiendo el conflicto en un movimiento abierto que actúa en una sociedad convulsionada. Pienso que es preciso que hombres con tu influencia y peso anden con pies de plomo para no avivar el fuego en el que el adversario quiere que se consuma el movimiento. Dame tu opinión, querida Citlali Hernández. Tú eres secretaria general de Morena. Si bien Pigmenio ha dicho que no está afiliado, bueno, fue lo último que me enteré, que no está afiliado a Morena, no sé si John lo esté, pero son dos figuras importantes dependiendo a quién se le pregunte. ¿Qué piensas de esto, Citlali, y del planteamiento que te hago, de qué tan lejos o tan cerca estamos de la unidad o de plano, qué tan marcadas son estas diferencias? Mira, yo creo que construir un partido implica diversidad y construir un partido de izquierda implica mucha diversidad, mucha pluralidad y mucha discusión, sin duda. Pero también pienso que uno de los varios vicios de la política tradicional es la soberbia, el narcisismo, y yo creo que John ahí se equivoca. Es decir que todos los compañeros, que también respeto mucho, que están en la convención, son todos los militantes de Morena, es actuar con mucha soberbia y no reconocer que Morena es muchísima diversidad, muchísimos sectores incluso hay dentro de la militancia. Decir que su misión es ser crítico acérrimo de la Cuarta Transformación, yo creo que es renunciar a un papel que podría mejorar. Es decir, yo de repente me pregunto cuánto tiempo dedica John Ackerman a hablar de las deficiencias, de los errores o de las contradicciones de Morena, y si será más tiempo o menos tiempo que el que le dedica a confrontar a un sistema político que está falleciendo, a un viejo régimen que el presidente de la República todos los días combate, y que por supuesto está tratando de hacer lo que sea necesario para detener la transformación. Yo creo que esa es una decisión personal de John Ackerman, decidir si su papel va a ser señalar y confrontar todo lo que pasa en el partido o sumarse a la gran batalla que están dando miles de mexicanos encabezados por Andrés Manuel López Obrador de combatir el viejo régimen. Y ahí es donde yo creo que, con todo respeto, que sus capacidades, su trayectoria, su vida académica, sus posiciones serían mucho más productivas confrontando al viejo régimen que confrontando dentro de Morena. Y luego la otra es, yo también lo digo con mucho respeto, pero con mucha firmeza, crítica sin acción es hacer trabajo a la reacción. Si somos críticos, pero no trabajamos el territorio, pero no organizamos, pero no construimos, pero no avanzamos en la revolución de las conciencias y solo utilizamos un micrófono en medios para criticar todo, pues me parece que, insisto, tampoco es muy productivo para el proyecto que estamos construyendo. La prueba clara está que John Ackerman participó. Fíjate la diferencia, por ejemplo, el que era amigo, compañero, creo que Berta Luján siempre fue muy solidaria con él, y ahora en esta embestida contra todos, pues también se va contra Berta. Berta Luján participó en el mismo distrito que John Ackerman. Berta, que se caracteriza, pues viene del movimiento sindical y tiene un trabajo en Coyoacán, no de hoy ni de ahora, como Martí Batres, lo decía el presidente hoy en Benito Juárez de rato. Berta sacó más de 2,000 votos en su distrito. John Ackerman sacó 64 votos en su participación. Yo creo que sería mucho más valioso la postura y mucho más, con mucha más autoridad política, la postura de John, si también trabajara en un proceso de organización y si también dedicara tiempo a confrontar al viejo régimen. Sin embargo, y a pesar de ello, a pesar de estos compañeros que han decidido, porque es una decisión personal, litigar los conflictos de Morena en medios, en tweets, en una ruta de confrontación,
A pesar de eso, yo creo que la unidad es un elemento importante y no significa eliminar el pensamiento diverso, la discusión o las diferencias. La unidad en un partido significa ponerse de acuerdo por los objetivos comunes. Y me parece que el gran aprendizaje en nuestro movimiento, y lo vivimos en el pasado proceso electoral, es donde Morena es capaz de ponerse de acuerdo, es capaz de unirse y es capaz de dejar sus diferencias por encima de cualquier cosa para las coincidencias. Morena es invencible, Morena es muy fuerte. Donde Morena agudiza los conflictos, las diferencias y no logra la unidad mínima en la acción, a pesar de tener las mejores condiciones, se debilita. Es el caso de varios ejemplos que ganamos. Tamaulipas, que era una elección muy difícil, logró un proceso de unidad muy claro, que había un objetivo muy concreto: detener el gobierno criminal de Cabeza de Vaca e iniciar una transformación. Y se logró a pesar de las adversidades más inimaginables. En Durango, por ejemplo, no hubo capacidad de diálogo, de inclusión, de construcción, entre otras cosas, y a pesar de que iniciamos la elección con las mismas circunstancias o con la misma afinidad o simpatía de voto, Durango se perdió porque no pudimos ponernos de acuerdo en los objetivos comunes o no supieron los liderazgos del Estado. Entre otras cosas, por supuesto, pero bueno, a mí me parece que Morena está en su mejor momento, Vicente, después del 2018, que tiene retos, tiene sin duda complicaciones, fundamentalmente a lo interno en esta definición de cómo seguir manteniéndonos en ser un partido diferente, pero estamos en condiciones de madurar políticamente también para construir diálogos de acuerdo en torno a lo común, y ahí es donde se va construyendo unidad, y por eso este proceso interno es tan importante, porque teniendo una nueva vida orgánica va a ser mucho más fácil. Hoy prácticamente, y no exagero creo yo, Morena se sostiene por la actual dirigencia nacional, por delegados en los estados, y se trató de empujar. Por eso es importante este reconocimiento que hace el presidente, no solo a Mario, a mí, sino a todos los que hicieron posible este proceso. Hubo miles de compañeras y compañeros voluntarios que cargaron este proceso en cuanto a lo logístico. Hay compañeros que ahorita siguen contando votos y que además les mandamos muchos saludos, que están cerrando este proceso. Ese ha sido un esfuerzo gracias, a pesar de que no tenemos las dirigencias estatales más sólidas o que algunos compañeros se fueron al gobierno, etcétera, etcétera. En septiembre estaremos iniciando una nueva etapa del partido, con una nueva integración, con un partido más fuerte, más sólido, con más dirigencias en todo el país, y con eso me parece que hay mejores condiciones para todos los retos que vienen, y en ese sentido, pues la unidad se construirá donde se pueda construir, y también me parece que hay mucha militancia y mucho pueblo consciente, y eso va a permitir que el movimiento avance a pesar de quienes deciden quedarse solamente en el conflicto. Déjame preguntarte para cerrar, Citlali Hernández, secretaria general de Morena, senadora Citlali Hernández, ¿qué mensaje entonces para la gente que no está conforme con la dirigencia del partido, con lo que vio, y entendiendo que se viene o continúa, como lo quiera ver, el golpeteo desde los medios y desde los odiadores y desde los mercenarios y desde los, con mucho respeto lo voy a decir, los prostitutos de la información, porque venden su cobertura al mejor postor? Por ejemplo, veo que anda muy interesado un tal Irving Gatell, que es parte del equipo, creo, de el Alarraqui hitleriano, de Carlos Alarraqui, muy al pendiente de lo que escribo. Ayer yo escribía, ojalá que este fin de semana Morena ponga el ejemplo y demuestre que las cosas han cambiado en México, y escribió Irving Gatell. Lo que da risa no es su ingenuidad con el tema, sino que desde hace 8 horas se reportan madrizas, trampas, pleitos, y este pobre menso todavía habla de poner el ejemplo, no tiene remedio, falla cerebral irremediable.
Después escribió, y Vicente Serrano soñando con la posibilidad de que dieran un buen ejemplo, de verdad están bien mensos, porque en el estado de Hidalgo había quienes reportaban acarreo y reventaron el proceso, y luego, ya de llamar la atención que les resulte tan importante uno para que le estén contestando, ¿no? Yo escribía, yo lo único que quiero es que la bola de mercenarios y resentidos deje gobernar a la gente elegida democráticamente por más de 30 millones de personas. Y dice, yo lo que quiero es que, escribe Irving Gatell, yo lo que quiero es que los otros 65 millones de votantes le callen la boca a imbéciles como este. Y así, cosas por el estilo. Me llama mucho la atención cómo hay una campaña para avivar la narrativa de que fue un desastre el proceso y que cualquiera de los que opinemos diferente a ellos, o somos paleros, o somos lustrazapatos, o literalmente le estamos rindiendo pleitesía a un partido que me imagino lo que sugieren es que nos paga, pero pues yo lo sostengo igual que el presidente, que la noticia no es necesariamente lo que digan ellos, sino la gran participación ciudadana. ¿Con qué mensaje cerraría, Citlali? Sí, pues mira, creo que hay una estrategia que tenemos claro, tú y yo, que hemos sido como objeto de esa estrategia, de construir narrativas en redes sociales. Irving Gatell también es cliente favorito de mi cuenta de Twitter, pues forman parte de esta estrategia de golpear para inhibir nuestro mensaje. No tienen cómo cuestionar lo que decimos, no nos cuestionan con argumentos. Y por supuesto, lo que hagamos o no hagamos, aún hubiera sido un solo caso, el caso de conflicto o de mala práctica en este proceso, la derecha lo habría explotado para la construcción de sus narrativas, digamos, esperando que le vaya mal a Morena. Está bien, podrán quedarse con esas narrativas, lo que la realidad es, digamos, la realidad es mucho más tangible y fuerte que eso. La realidad es que Morena es un partido, es un fenómeno en todo el mundo, es el partido más grande de México, de América Latina, es un movimiento vivo. Morena ha logrado en 8 años lo que no han logrado muchos partidos políticos. Morena ha logrado colocar en la lona al PRI, al PAN, al PRD. En la llegada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha generado un cisma y una crisis al modelo tradicional de partidos políticos, y por eso es que lo que ha pasado este fin de semana no puede ser un desastre, es un éxito, porque hubo un nivel de participación muy elevado, porque es un partido abriendo las puertas al pueblo de México, a sus procesos internos, y abrirle la puerta al pueblo implica abrirle a todo, y por eso vimos de todo, Vicente, pero la gran realidad es que tenemos más de 2,5 millones de personas tocando a la puerta de Morena, que serán afiliados, que buscamos que sean militantes, que buscamos que sean cuadros políticos, que es un partido tan vivo que los otros partidos que están muriendo y en decadencia, pues solo pueden hablar de nuestro partido. Entonces, yo creo que Morena va muy bien, Morena avanza, Morena crece. Yo le mandaría un mensaje con mucha fraternidad, con mucho cariño a compañeras y compañeros que traen ese mal sabor de boca porque les tocó vivir el avasallamiento, la mala práctica, porque vieron acarreo, porque vieron expresiones de contra lo que hemos luchado. Yo a ellos les diría, no va a ser fácil ni sencillo construir una cultura política, va a llevar tiempo, lo sabíamos o lo teníamos claro cuando fundamos Morena como partido, lo temíamos incluso quienes no estábamos convencidos de que Morena debería de ser partido, pero quizás lo que no teníamos claro era que íbamos a triunfar tan pronto en términos electorales, y que íbamos a enfrentarnos a este golpe de realidad también tan pronto en un momento de cambio. El golpe de realidad es que la cultura política más tradicional no se ha ido, que aquí existe,
que Morena convive, subsiste, resiste y avanza en el marco de esa cultura política tradicional, y que hay que tenerlo muy claro. Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho muchas veces, transformar este país y pensar en términos de transformación implica pensar en los tiempos de manera distinta. Va a tardar el cambio en la cultura política de este país, pero lo que hoy es una realidad es que inició la revolución de las conciencias, va avanzando y que hay miles de personas que nunca pensaron estar en un partido político y que hoy están participando desde distintas aristas. Mientras seamos miles y una gran mayoría las que queremos cambiar la cultura política, no hay vuelta atrás. Hay ejemplos grandiosos en este proceso, Vicente, de compañeros que nunca dejaron el territorio, que han construido un liderazgo social en su comunidad, en su colonia, en su municipio, y que ganaron a pesar de convivir con estas viejas prácticas. Claro, también hay casos de compañeros que se colocan en una posición estéril, que fundaron el movimiento, pero que no han actuado en la organización territorial necesaria, y por supuesto el golpe de realidad es doble. Pero lo que no podemos es renunciar a seguir luchando contra esa cultura política. Lo que no podemos es desanimarnos, desorganizarnos, desvincularnos, porque el máximo ejemplo de que sí se puede es Andrés Manuel López Obrador. Ha cruzado el pantano sin mancharse, ha hecho política durante más de 50 años, equilibrando entre los principios y la eficacia, y ha dejado un legado para sobre todo las nuevas generaciones y para esta generación de la cual forman parte los integrantes de Morena, de construir esa nueva forma de gobernar, esa nueva forma de hacer política, que ya no es un ideal como lo fue hace tiempo, hoy es una realidad que convive y que se confronta con otra realidad. La cultura política de 100 años no se ha terminado de ir, pero de que se puede, y de que debemos, urge, y de que mientras más personas participen, más garantía de que esta nueva cultura avance, yo no tengo la menor duda. Hay que ser optimistas en eso y hay que tener claro que vamos a luchar hasta el final de nuestras vidas, y en eso se nos va la vida, y por eso la oposición está tan necesitada de decir que esto fue un desastre y de colocarnos en que somos uno más. Termino con esto, Vicente. Si Morena fuera un partido político más, no abriría este proceso a la participación de la gente. Lo cerraría, lo definiría cupularmente, se armarían negociaciones para definir el cambio de dirigencias del partido, se harían por dedazos o hasta se comprarían o se venderían los espacios. Yo he escuchado a militantes de otros partidos contar que vendían incluso las candidaturas, que así se decidían las cosas. Hoy nosotros lo estamos decidiendo con mucha gente, abierto, y eso tiene sus pros y sus contras, pero de que va en marcha la construcción de una nueva etapa, sin duda, y ahí necesitamos que nadie se desanime, que nadie dé un paso para atrás y que echemos para adelante en todos los retos que hoy hay y seguramente en los que vendrán en los próximos años y en los próximos meses. Sigamos debatiendo, sigamos hablando. Citlali Hernández, te mando un abrazo y gracias por acompañarnos aquí en Sin Censura. Al contrario, Vicente, gracias a ti y un saludo para todas y todos. Es Citlali Hernández, la senadora Citlali Hernández, secretaria general de Morena. Quiero agradecerle por su paciencia al doctor John Ackerman, catedrático, investigador, doctor en Derecho y Sociología, director del PUEX de la UNAM, por acompañarnos en este espacio libre como el viento. Con él hay que también hacer un análisis de lo ocurrido sábado y domingo en el proceso interno de Morena, y le agradezco mucho que esté aquí en Sin Censura. ¿Cómo te va, Jan? Te saludo con mucho gusto. Mucho gusto, querido Vicente. Como siempre, estar contigo un placer.
redes sociales y pues está la cosa que arde desde tu trinchera. Hubo por ahí también un encontronazo con Epigmenio Ibarra. Antes de hablar de los específicos, ¿qué evaluación haces de este proceso de elección interna de Morena que nos ocupó el sábado y el domingo? Mira, no hay mayor sorpresa que Vicente, esto ya lo habíamos denunciado desde hace mucho tiempo. El viernes 24 de junio, de hecho hablamos contigo, creo que ese mismo día, unos días después, nosotros dimos una conferencia de prensa en el Club de Periodistas. Vinieron de todo el país los que han estado promoviendo esta iniciativa de la Convención Nacional Morenista, y denunciamos la convocatoria que había emitido el CEN, porque con toda alevosía, con toda intencionalidad, estaba diseñada desde un primer momento por Mario Delgado, por Celali Hernández, por toda la cúpula, como una oportunidad para un asalto a Morena por los grupos corporativos clientelares y un esfuerzo por desplazar, excluir, eliminar a los disidentes, a los fundadores, a los más leales obradoristas de Morena. Esto lo denunciamos con todas sus letras, todas las irregularidades en la convocatoria, y así ha estado cumpliéndose, lamentablemente, semana con semana con el proceso de preparación, y este fin de semana fue la culminación de esta estrategia de la cúpula de pues, fundar un nuevo partido político. Lo que ellos están buscando hacer es generar un partido que funciona de acuerdo con las reglas del viejo régimen, en lugar de hacer honor al ejemplo, a la instrucción y a el espíritu del obradorismo de Andrés Manuel, que siempre ha dicho que Morena tiene que hacer la política de otra manera. Las irregularidades de este fin de semana fueron mayúsculas, no fueron cuestiones aisladas en uno u otro distrito, sino pues en realidad los reportes que tenemos, como bien sabes, nosotros armamos unas brigadas cazamapaches en todo el país. No hay una sola excepción a las irregularidades que hemos visto en los diferentes distritos. ¿Cuáles son las irregularidades? Pues en primerísimo lugar, a operativos masivos de compra, de coacción y de acarreo de los votantes, de presión incluso también sobre los ciudadanos beneficiarios de programas sociales. Estas son prácticas inaceptables, propias del viejo régimen. Los ríos de personas que celebramos, por supuesto, que la ciudadanía tenga tanto interés en participar en el proceso de Morena, pero cuando uno se ponía a entrevistar y hablar con las personas, que yo también hice una observación muy directa, se da cuenta que la gente pues acudía pues sí, para apoyar a la Cuarta Transformación, para apoyar a el observador, o en el peor de los casos, porque les habían pagado, o acarreado, o les habían presionado, y pero nada más así, a lo vacío. Ya a la hora de votar no conocían ni sabían quiénes eran los candidatos, les pasaban sistemáticamente. Ya tenemos ya una galería que estamos armando en el sitio web, una especie de expo fraude en el sitio web de Morena Democracia. Les pasaban sus papelitos, estos papelitos mágicos que les van induciendo, diciendo cómo tienen que votar. Y tenemos resultados realmente escalofriantes, increíbles. Más bien, empecemos con esto. No hay resultados, estimado Vicente. Mario Delgado dice que fue una fiesta democrática, pero no hay resultados. Lo único que tenemos están circulando por redes sociales, por WhatsApps, diferentes sábanas de diferentes casillas, algunos se ven muy profesionales, otros son más bien hojas arrancadas de cuadernos escolares con nombres y numeritos y firmas. No hay resultados. No sabemos dónde están las boletas electorales. En muchos casos, por ejemplo, el sábado se hizo la votación y luego se llevaron las cajas, las urnas, a la presidencia municipal, a una oficina de Morena, hasta una casa particular, y hasta el otro día sacan las hojas de las boletas para hacer el conteo. Estas mismas boletas electorales, no se hizo el conteo de rigor en cada casilla para ver exactamente cuántas boletas había, luego al final cuántos sobrantes, no se anulaban estas boletas de ninguna manera. Entonces, un desaseo total en el control interno también de esta elección, y insisto, hasta la fecha, en este momento, no hay resultados oficiales. De los resultados que se han visto por ahí, hay algunas cosas muy preocupantes. Por ejemplo, en Veracruz,
ganó en su distrito. El ahora encargado, representante delegado de María Delgado del Estado, Esteban Ramírez Cepeta, él es ahora delegado en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal en Veracruz, en su distrito recibió 6,300 votos. En su distrito se emitieron sus votos 13,000 personas, de acuerdo con esta sábana que anda circulándose, que insisto, no es oficial porque no hay resultados oficiales. Esto implica que en esa casilla, en esta asamblea, hubo 27 votos por minuto a lo largo de las 8 horas de la jornada electoral. Algo pues simplemente increíble, muy difícil de creer por lo menos. Y en esa misma casilla nos han hecho llegar videos, por ejemplo, de personas de la tercera edad y otros ciudadanos votando de acuerdo con su papelito. Otro caso muy concreto, Gustavo Madero en la Ciudad de México gana con 4,300 votos aproximadamente. Julio César Moreno, un periodista, alguien recién convertido en Morena, pero que asaltó a la asamblea de Morena en Gustavo Madero usando exactamente las mismas prácticas que usaban en el PRD. Estos procesos electorales de acarreo masivo son precisamente los procesos que echaron a perder al PRD, porque lo que hacen es generan una competencia entre grupos mafiosos por el acarreo, y no hay certidumbre sobre la cuestión de cómo se cuentan los votos, y lo que pesa son los acuerdos populares y no la voluntad ciudadana. Los estatutos de Morena estaban escritos precisamente, están escritos y todavía están ahí esos estatutos, aunque los violen, para evitar este tipo de escenarios. Lo que tendríamos que haber celebrado este fin de semana son asambleas de discusión, de debate, de propuesta, de análisis de la situación de Morena, del país, y cómo puede Morena fortalecerse, avanzar desde abajo y construyendo una pluralidad a partir de la participación de la gente. No con votas y te vas, y además ni siquiera votas libremente, sino de manera manipulada por los operadores políticos. Se le fue de las manos a Mario Delgado este proceso. Él mismo y Citlali han dicho que si hay acarreos y demuestran irregularidades, tendrían que anularse las asambleas. Pues aquí en la Convención Nacional Morenista, las brigadas Casa Mapaches han recogido un caudal impresionante de evidencias que justamente vamos a subir pronto a nuestra página web, y también vamos a integrar en todas las denuncias que se presentan tanto al partido como a las instancias formales. Pero no nos estamos quedando con la mera denuncia, estimado Vicente. Eso no es correcto. Podemos denunciar, pero también tenemos que actuar y proponer. Así que estamos convocando a todos los morenistas del país, que sean militantes o no, que sean obradoristas, a que nos veamos el domingo 21 de agosto en el Monumento a la Revolución para celebrar la segunda Convención Nacional Morenista. Esa asamblea, eso va a ser una verdadera asamblea, lo que piden los estatutos, un espacio con mesas de trabajo, debate, discusión en absoluta pluralidad, pero con un respeto a la militancia, a las bases, para que ellos participen y opinen y construyan y fortalezcan el partido, en lugar de simplemente estarles llamando como si fueran borregos ahí para que votaran con esta lógica priista. No, necesitamos imprimir otra manera de hacer política en Morena, y por eso estamos convocando al Monumento a la Revolución para el domingo 21 de agosto. Jan, yo te he escuchado sin interrumpir. Permíteme por contexto proyectar para la gente lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando hizo referencia a el Fisgón, a Rafael Barajas. Creo que esto que dice el presidente es importante en este diálogo sin censura. Adelante, César. Me dio gusto saber que había obtenido en el distrito en que participó como candidato, en primer lugar, el Fisgón. Y ni modo que el Fisgón acarreara. Ganó porque pues ha estado ayudando, y ha estado ayudando en algo que es muy importante, no solo para Morena, sino para todos los partidos. El Fisgón ha estado ayudando en la formación de jóvenes. Si no hay ideales, si no hay principios, no dura ningún partido.
porque todo es pragmatismo, todo es la lucha del poder por el poder, sin ideales, sin principios. Es el quítate tú porque quiero yo. Es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Es comprar votos, amenazar, condicionar apoyos, falsificar actas, rellenar urnas, porque no hay ideales, no hay principios. Una gente verdaderamente honesta no va a hacer eso. Y para eso se requieren los principios, los ideales, tener una filosofía, tener una doctrina. Quien no tiene nada de eso, sino lo único que lo mueve es la ambición al poder o al dinero, pues no es ni político, ni empresario en sentido estricto, ni buen ciudadano, porque se requiere tener ética y la política es un imperativo ético. Esa es parte de la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el proceso interno de Morena. Después explicó lo de los centros de votación. De 553 centros de votación, solo se cancelaron 19 en la elección interna de Morena sábado y domingo. Échamelo, Ceci. Elección interna de Morena. Quería preguntarle si no le preocupa que los problemas internos que se registraron hayan llegado incluso hasta la violencia. ¿A dónde? Hayan llegado incluso hasta la violencia. No, porque no fue así. Hubieron diferencias, también, bueno, si la violencia se concibe de manera amplia, que debería de concebirse así, pues los insultos también son violencia, y empujones y otras cosas. Hasta batazos hubo. O cachetadas, ¿eh? Hasta batazos hubo, se golpearon con bar. Sí. Pero fueron, mire, como sabía que me iban a preguntar sobre eso, de 553 centros de votación, solo se cancelaron 19. De 553. Es decir, el 3.43%. Paremos aquí, Ceci. Jan Ackerman, lo que pregunto es si algo de lo que dijo el presidente lo asumes para ti. Ya sabes que te respeto, Jan, y tú sabes que yo no tengo intereses ni políticos, ni partidistas, ni económicos en esto. Pero yo te pregunto, lo que nos expusiste antes de que yo retomara las declaraciones del presidente, ¿es una confrontación también con la versión del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿O cómo la debemos de asumir, Jan? No, de alguna manera, todo el primer segmento fue muy elocuente. Andrés Manuel y repitió lo que siempre ha dicho, desde la última asamblea, Congreso Nacional Extraordinario, donde él participó en el partido que fue el 19 de agosto de 2019, hasta utilizó las mismas palabras, hablando del tema de la formación política, hablando sobre el tema del relevo generacional, de la necesidad de defender siempre los principios,
demostrar a la gente que Morena puede ejercer la política de otra manera, que es un partido ético, que está ejerciendo el poder de manera absolutamente distinta, incorporando a la sociedad civil y generando una nueva formación política, una nueva lógica de hacer la política. Ahí estoy absolutamente de acuerdo con él y eso nos hemos dedicado desde hace muchísimo tiempo, estimado Vicente. Con respecto a las irregularidades, él mismo reconoció hoy mismo en la mañana, en esa misma manera, no pasaste esa parte, pero ahí está, en que él reconoce que había irregularidades importantes, no solamente se cancelaron estas asambleas, sino que hubo irregularidades en todo el país. Él dice que fueron irregularidades minoritarias, que no afectaron en general la certeza de la elección. Pues yo tengo no solo otra hipótesis, sino otra realidad que estoy viendo enfrente de mí, con una luz de denuncias y testimonios de todo el país que me están llegando de parte de las brigadas Casa Mapaches en todo el país. Y convocamos desde aquí también, si usted conoció algún acto de acarreo, de compra del voto, de manipulación de los resultados, por favor, súbanlo a nuestra página web, morenademocracia.mx. Ahí mismo tenemos un formato muy sencillo para subir todas las irregularidades y de verdad, esta elección este fin de semana fue un cochinero. Una experiencia de las peores que hoy he tenido como observador electoral y tengo bastante tiempo en esto. Con respecto a la violencia, por ejemplo, yo fui víctima directa de la violencia, de la agresión, por el éxito de nuestro operativo Casa Mapaches en el distrito 23 en Coyoacán. Estuvimos todo el día, un equipo bastante amplio de jóvenes, de colegas que estábamos detectando los puntos de acarreo, los puntos de manipulación en que estaban entregando los papelitos y las afiliaciones a la gente. Ya en la tarde, como a las 4 o 5 de la tarde, llegó literalmente una turba de personas para rodearme y agredirme. Fue un tiempo bastante complicado. Por fin logramos salvar la situación. No hubo una agresión directa física en contra de mí, pero sí me echaron botellas, me gritaban, etcétera. Que fuera Ackerman, que estaba intentando simplemente exigir mi derecho a observar el conteo y hacer la observación de la elección. Y me dijeron los colegas ahí que conocen muy bien el terreno ahí en Coyoacán, que estos provocadores fueron los mismos que en su momento estaban empleados por Mauricio Toledo y que tronaban las asambleas de Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones de 2018, con sillazos, hasta un muerto hubo una de esas asambleas por los provocadores, los porros al servicio de Mauricio Toledo y el PRD. Pues ahora están asaltando a Morena en todo el país. Me atrevo a decir que no hay una sola excepción de una asamblea distrital en que no haya habido una acción de acarreo masivo de la votación. Quien le está informando al presidente que solamente eran casos aislados, pues le están mintiendo. Y nosotros vamos a demostrarle al presidente y a la sociedad en general que no, que esta elección fue una de las elecciones más turbias de la historia reciente del país y que desde Morena no lo vamos a permitir, y sobre todo los obradoristas de cepa, los más convencidos con precisamente esos principios éticos que él expone, no vamos a permitir que los mapaches nos roben el partido. Entonces, por eso estamos denunciando, vamos a denunciar jurídicamente las asambleas, pedir la reposición de este proceso, porque no cumple con los estándares mínimos de cualquier proceso democrático. Insisto, ya es lunes, no tenemos resultados. No sé, no, en mi distrito ni siquiera hay sábana electoral, en muchos distritos no hay anuncio de los resultados, no sabemos dónde están las boletas, no se cumplió con la sentencia del Tribunal Electoral del miércoles pasado que decía que todos y cada una de las personas que emitían su voto tenían que estar previamente afiliados al partido. Ellos decían, mira, puede llegar cualquier ciudadano, pero el partido tiene que no solamente recibir su solicitud de afiliación, sino también expedir una credencial, una constancia de afiliación a esta persona, y esto no lo hizo el partido político, simplemente repartieron unos papelitos a las personas como si fueran constancias, sin folios, sin nombres, sin nada, que incumple totalmente lo que ordenó el Tribunal Electoral. Se violó la secrecía del voto, la gente estaba votando al aire libre, recibiendo instrucciones de la gente. No fue un ejercicio libre y democrático
de ninguna manera. Nosotros estamos a favor de que se renueven las instituciones y los cargos del partido, que debe celebrarse un Congreso Nacional ordinario, por supuesto, pero pues hay que hacer las cosas bien, despacio, que tenemos prisa. Esta convocatoria se hizo sobre las rodillas. ¿Sabes cuándo, Vicente, informaron a la gente, a la población, de las ubicaciones, los lugares de estas asambleas distritales? En muchos casos, el viernes mismo antes, el viernes 29, el día antes de las asambleas. En algunos casos, un día antes, 28 o 27. El estatuto indica, y con mucha razón, que 30 días antes de la celebración de cualquier de esas asambleas distritales se tiene que informar a la gente para que ellos puedan organizarse y sepan dónde ir a participar. Pero pues esto no se cumplió porque justamente ya sabían, por supuesto, los obradores políticos dónde iban a ser las asambleas, pero no querían informar a la ciudadanía en general para que no hubiera una participación libre de la ciudadanía, que se fuera solamente los grupos corporativos. Esto es la vieja práctica del PRI, estar manejando este tema de las fechas y los lugares. La lista de candidaturas se publicó una semana antes de la asamblea, pero se les cayó el sistema, literalmente. El mismo partido subió una lámina que decía, pues disculpen las molestias, pero se nos cayó el sistema. Se publicó uno, luego dos, luego tres, y luego una cuarta lista de los elegibles. Entonces la gente ni sabía quiénes eran los candidatos. Llegan a la asamblea y en letras muy chiquitas, en unas mamparas ahí escondidas, está la lista de los 80 o 100 candidatos. No, esto no es un proceso de ejercicio de la libertad democrática, sino de imposición de acuerdos populares por medio de acarreos. Y esta es la estrategia, esa es la manera en que Mario Delgado ve el partido. Y lo ha venido planeando así desde hace mucho tiempo. Él tiene una visión pues perredista, viene del PRD, absolutamente, las viejas prácticas del PRD, o quizás tendría un modelo de un partido como los Estados Unidos, de una agencia de colocación de empleos, pero él nunca ha entendido de lo que se trata esto de la democracia participativa popular, de respetar a las bases y de respetar a los mismos estatutos del partido. Entonces, no estamos generando divisiones, estamos intentando recuperar justamente esta esencia obradorista de los principios del partido, y esta convocatoria, estas asambleas deben ser anuladas, y les invitamos, por supuesto, a toda la ciudadanía, y a los obradoristas y militantes en particular, a que nos acompañen el domingo 21 de agosto en el Monumento a la Revolución, pues para decir ya basta a estas prácticas y para decir, mira, Morena no pertenece a las mafias. Morena pertenece a absolutamente todos y todas. Morena tiene que estar abierta a la ciudadanía. No podemos estar asustando a la gente con esta reproducción de las viejas prácticas de acarreo, y esto es el ejemplo que nos ha puesto Andrés Manuel, y lo vamos a seguir hasta el final. John, acabas de catalogar este proceso como un cochinero. Y dices que no es confrontarte con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿qué? ¿Cómo lo asumimos? Pues el presidente está avalando, según tú, un cochinero. Insisto, no quiero amarrar navajas, pero es que las declaraciones tuyas son muy fuertes, y el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a Citlali Hernández, a Mario Delgado, al Fisgón, a Martí Batres, y bueno, hay que ser duros también con los planteamientos desde Sin Censura. Tú solamente obtuviste 64 votos. ¿Eso da claridad de algo? Tal vez de... No sé. Yo quiero entender. O sea, dices, no estoy confrontándome con el presidente, pero estás llamando cochinero lo que esta mañana avaló el presidente en la mañanera. A ver, el presidente no avaló ningún cochinero. El presidente celebró el ejercicio de selección interna de un partido político. No le toca a él, como presidente de la República, meterse en los asuntos internos de un partido político. Eso lo tenemos que decir los militantes, los simpatizantes, los que pertenecemos a Morena y a este movimiento de la Cuarta Transformación. Entonces, es incorrecto que digas que él haya avalado este proceso electoral. Eso no es su papel. Él es presidente de la República, no es presidente del partido, y mucho menos es parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y tampoco es magistrado
electoral. Él expresó su opinión, una opinión absolutamente válida a partir de la información que él tiene. Lo que yo te digo, Vicente, es que yo tengo ahora sí otros datos. Tengo muchísima información sobre el cochinero de esta elección, lo observé por ojo propio, y tengo testimonios de todo el país sobre lo que realmente ocurrió este fin de semana, y lo vamos a dar a conocer públicamente, y también lo vamos a dar a conocer por medio de los juicios que se presentan. Yo te puedo presentar, ya lo hemos hecho, con muchos militantes de todo el país que sienten lo mismo. Esto no solamente es una opinión de John Ackerman. El movimiento, la articulación, la red de la Convención Nacional Morenista agrupa a miles y miles, quizás millones de personas que comparten esta misma visión de indignación frente al asalto al partido este fin de semana, y esta también dignidad y esperanza de defender el proyecto originario. No es un grupo minoritario ni de una persona, sino es un grupo mayoritario dentro del partido que está exigiendo que se limpie esta situación. Entonces, por supuesto que no estamos confrontándonos con el presidente, estamos diciendo que le vamos a dar la película completa para que él pueda evaluar la situación. Andrés Manuel ha sido absolutamente claro desde siempre de que no se deben tolerar las prácticas de mapacheo, de compra y coacción del voto, de acarreo. Y lo dijo mismo, hoy mismo a la mañana, en el primer segmento que pasaste. Así que estoy seguro que en cuanto él tenga toda la información sobre lo que ocurrió este fin de semana, él también va a pensar dos veces, estimado Vicente. Yo nada más para aclarar, porque creo que fui claro en mi posicionamiento y creo que hay una tergiversación. Yo nunca dije que el presidente había avalado un cochinero. Pregunté si se sugería que el presidente estaba avalando un cochinero por el análisis que se estaba haciendo. Ahora, déjame preguntar, John Ackerman, ¿de aquí para dónde? Porque he visto incluso un dimes y diretes con personajes tan mediáticos como Epigmenio Ibarra. Ya sabemos que en el 2023 se vienen las elecciones en el Estado de México y Coahuila, y no creo que, al menos como te escucho, que estés dispuesto a trabajar de la mano de Mario Delgado para que Morena gane, apoyando tú desde tu trinchera, el Estado de México o Coahuila, o al menos no en las condiciones que tú estás planteando, John, o de aquí para dónde, ¿qué sigue? ¿Qué ves al futuro? Gracias, querido Vicente. Mira, con respecto a Epigmenio, sí hay que aclarar muy bien el punto. Ya es la segunda vez que él me mete al debate. Yo no lo he querido interpelar sobre estos temas. Yo respeto sus ideas, sus puntos de vista, son diferentes a los míos sobre el partido, pero no hay que entrar en mayor conflicto de debate con él. Él ya en dos ocasiones, una vez anteriormente en Radio Imagen, con Sergio Gómez Leiva, y ahora de nuevo en Twitter, me interpela a ti con pues descalificaciones que a mí me parecieron fuera de lugar. Me compara con Monreal y me dice que soy más cercano a Reforma y lejos de Andrés Manuel. Entonces, esto me pareció un comentario pues mala leche, para decirlo menos. Entonces lo respondí con mucha altura, mucho respeto, mucha tranquilidad, invitándolo a que se acerque a las bases de Morena, que escuche los testimonios de lo que realmente pasó este fin de semana y que abre los ojos a la enorme pluralidad de lo que está pasando en Morena, que no solamente reciba los informes de Mario Delgado y de otros de la cúpula, sino que también escuche directamente lo que está pasando, porque yo no estoy inventando nada. Esto no es una grilla personal mía, sino simplemente estamos ayudando a articular una red nacional de militantes fundadores, los más leales obradoristas en todo el país, que están muy preocupados por la reproducción de las viejas prácticas dentro de este partido. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues ya los dije muy claramente. Vamos a exhibir todas estas acciones fraudulentas
en nuestro sitio web y en otros espacios, una especie de expo fraude, para que no quede ninguna duda. La gente está diciendo, pues un video, otro video. No, esto es una cosa brutal, la cantidad de cientos de denuncias e información que hemos recibido en la Convención Nacional Morenista. Segundo, vamos a denunciar formalmente, respetando la institucionalidad democrática absolutamente. No estamos buscando tronar ningún partido, ninguna institución, sino todo lo contrario, estamos defendiendo nosotros la legalidad. Vamos a presentar los juicios a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quizás ingenuamente, ¿verdad? Ya sabemos que el Tribunal Electoral, pues para quienes trabajan, los intereses fácticos, y la Comisión Nacional de Deshonestidad e Injusticia, suele llamarse, también actúa por consigna. De repente nos preguntamos, muchos morenistas, si es peor la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia o el Tribunal Electoral. La verdad es que tienen una actuación igualmente facciosa, pero mira, tenemos que participar. Por eso fui a votar incluso el fin de semana. Nadie está buscando dividir ni romper el movimiento, sino todo lo contrario, defender el movimiento de estos intereses externos que están buscando apropiarse de esta causa tan digna de la transformación de la República. Estamos, en tercer lugar, convocando al domingo 21 de agosto a una gran concentración en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. Ahí es donde tenemos que demostrar que pues, no somos solamente, nos quieren decir que somos un pequeño grupo de marginados, de intelectuales enojados. No, esto es un movimiento nacional y ya se vio el 5 de febrero, tuvimos una convocatoria muy importante de 3.500 personas, hemos celebrado más de 20 asambleas a nivel nacional con participaciones masivas y 21 de agosto lo vamos a demostrar de nuevo que esto no es un pequeño grupo de descontentos, sino un movimiento amplio y plural de las bases que exigen ser tomados en cuenta y que se celebre una verdadera asamblea participativa y popular como viene los estatutos. Pues no lo quiso hacer Mario el 30 y 31, él quiso el vota si te vas y el acarreo masivo. Pues nosotros vamos a cumplir con lo que señala el estatuto de generar realmente asambleas participativas y de trabajo en común desde la pluralidad, buscando la unidad del partido el domingo 21 de agosto en el Monumento a la Revolución. Con respecto al Estado de México y Coahuila, por supuesto que apoyaremos los candidatos de Morena en los dos estados. Siempre lo hemos hecho. Uno de los acuerdos del 5 de febrero de la primera Convención Nacional Morenista fue apoyar en unidad a todos los candidatos de Morena que resultan ser electos por el partido. Eso sí, el proceso de selección de las candidaturas, exigimos que se cumplan con los estatutos, que se aplique el artículo 6 bis con respecto a solamente plantear y proponer perfiles limpios con una historia de lucha y trayectoria dentro del partido de las causas sociales. Eso sí, lo vamos a exigir absolutamente. Y ya a la hora de las campañas, por supuesto que estaremos del lado de Morena. Somos morenistas, somos los más leales morenistas, los que están pues, buscando traicionar al partido, dividir el partido, son los que quieren convertir en Morena en otra cosa, quieren reproducir estas viejas prácticas del PRI y del PAN. Y no se trata de trabajar al lado de Mario Delgado, por supuesto que no voy a trabajar al lado de Mario Delgado, yo voy a trabajar a favor del obradorismo y en defensa de la causa de la Cuarta Transformación y en defensa de Andrés Manuel López Obrador y su proyecto. Eso es lo que vamos a hacer y por supuesto que estamos buscando generar este contexto de fortaleza del partido. Un partido de cúpulas, un partido de acarreados y de pactos de arriba, es un partido débil, un partido que no tiene la fuerza para defender al proyecto de la Cuarta Transformación frente a los adversarios neofascistas que nos están agrediendo todos los días. Nosotros estamos buscando defender el proyecto a partir de un arraigo social del movimiento. Entonces, mira, es muy claro para mí que pues, se les fue de las manos a la cúpula esta convocatoria. Sus pactos mafiosos generaron esta violencia en muchos casos, estas irregularidades, y es un proceso electoral que no cumple con los estándares mínimos de democracia este fin de semana y debe ser anulada. Y repuesta el proceso, porque por supuesto, como decíamos, no estamos en contra de la celebración del Congreso Nacional, sino a favor de que se haga correctamente de acuerdo con los estatutos.
John, perdón que te lo ponga de esta manera, pero ¿no te parece faltarle al respeto a millones de militantes, millones de obradoristas, millones de morenistas, ahora morenistas, que sin tener que ver absolutamente algo con la cúpula, sin hacerle el caldo gordo a Mario Delgado o a Citlali Hernández o a algunos de los personajes que tú has señalado, salieron a participar este fin de semana? Y menciono lo de faltarle al respeto cuando dices que en el movimiento disidente, en este movimiento, en esta convención que tú promueves, están los más comprometidos, los verdaderos obradoristas, y los demás, ¿qué, John? ¿No te parece una falta de respeto? ¿No te parece una exageración? Y hay como que dar un paso atrás y bajarle un par de rayitas. Lo digo con mucho respeto, y lo digo por la gente que conozco y que también ha dicho, pues yo no estoy de acuerdo ni con el mapacheo, ni con el acarreo, que se investiga hasta las últimas consecuencias, pero yo participé libremente. ¿Qué le dices a la gente que no está de acuerdo contigo, John, que pueda sentirse aludida? Los estoy leyendo en el chat, por eso te lo pregunto. Bien, la Convención Nacional Morenista está abierta a todos y todas, no es un grupo selecto ni separado, somos todos justamente los morenistas más comprometidos con defender los principios. Para eso existe la Convención Nacional Morenista como un espacio de articulación para la defensa de los principios de no mentir, no robar y no traicionar. No es una organización, ni una secta, ni un tribu, sino un espacio de articulación. Entonces, ahí están justamente los que están comprometidos con esos principios. De ninguna manera hay una descalificación general a todos que acudieron a votar. Insisto, yo mismo fui a votar, mucha gente, ahí me encontré con Enrique Dussel en la fila, y mucha gente participó de manera muy libre, incluso los que fueron obligados, presionados, aleccionados para acudir y emitir su voto, también fueron, en la mayor parte de los casos, con muy buena voluntad, ¿no? Les dijeron, mira, tienen que ir para apoyar a nuestro presidente López Obrador, tienen que ir para que puedan seguir recibiendo los apoyos sociales, tienen que ir, si vas, te va a tocar alguna recompensa aquí, acá, una despensa, un dinero. Es gente que acude con necesidades y una buena voluntad de apoyar a la causa. Eso no es el problema. El problema es que quien decidió esta elección no fueron la libre expresión y opinión de los militantes y los ciudadanos, sino los pactos populares, el arreglo entre mafias para hacer este acarreo. La cantidad de papelitos que se repartían en cada uno de los distritos es realmente escalofriante. Insisto, los lugares de votación se anunciaron un día antes, estimado Vicente. ¿Tú estarías de acuerdo con una elección constitucional para presidente de la República, en 2018, cuando estaba el observador, y que el INE anunciara el día antes las ubicaciones de las casillas? ¿Tú crees que eso sería a favor de la participación libre de la ciudadanía? ¿O más bien acusaríamos todos al INE de que esta es una patraña, ¿no? Una estrategia de parte del INE para evitar que participe libremente la gente y que solamente pueden llegar los que ya tienen la información secreta desde semanas antes? Desde semanas antes se distribuían listas entre los operadores de dónde iban a estar los centros de votación. Ellos sí sabían, pero la ciudadanía no supo hasta el día antes. Y la pregunta de los 48,000 o millones, ¿dónde están los resultados? Hoy, lunes 1 de agosto, 2 días después de las asambleas del sábado 20, un día después del domingo 31, todavía no tenemos resultados. No nos ha informado quién ganó, quién perdió. Solamente tenemos estas sábanas que circulan en las redes sociales, en WhatsApp. Y ya comentábamos el caso de Esteban Ramírez Cepeta y de Julio César Moreno. ¿Sí lo comentamos aquí contigo o no? Sí, claro. Sí, ya lo comentamos ahorita al principio de la entrevista, sobre esos 2 casos de acarreos masivos en que había más de 6,000 o más de 4,000 votos. Entonces la información genera mucha sospecha, pero no hay resultados. ¿Cómo podemos hablar de una fiesta democrática cuando no tenemos resultados? Y que las boletas están, ¿quién sabe dónde? O sea, ¿dónde están las boletas electorales? ¿Qué pasa si hay una diferencia entre primero y segundo lugar de 2 o 3 votos y el de segundo lugar, o más bien sería el sexto lugar, porque
como Peto en los primeros 5 y el sexto quiere disputar, que quiere estar, él pide un recuento de la votación, un voto por voto, siguiendo justamente el ejemplo, la práctica democrática que siempre ha dado Andrés Manuel. Pues quién sabe si todavía estén esas boletas electorales, dónde están, si les hayan introducido más boletas o más o menos. Algunos distritos decían que había 100,000 boletas, otros 40,000 boletas, los votos llegaron a 10,000, 15,000, entonces ahí anda rodando centenares de miles de boletas extras que no sabemos qué destino tienen hoy. Morena tiene la responsabilidad de dar el ejemplo de la democracia. No podemos ir candil de la calle criticando ferozmente al INE y al Tribunal Electoral, que yo soy el primero que lo hago siempre, y no aplicando esos mismos principios democráticos dentro de nuestro partido. Andrés Manuel lo ha dicho una y otra vez, y lo dijo otra vez esta mañana, Morena tiene que mostrar al mundo que otra forma de hacer política es posible. Tenemos que estar siempre arraigados en los principios y en la ética política. Y eso es lo que no vimos este fin de semana. Por eso se debe reponer el proceso, anular y volver a hacer otras asambleas. Y por eso también, de manera autónoma, la militancia y la ciudadanía estamos plenamente en nuestro derecho a hacer nuestras propias convocatorias. Y por eso vamos a concentrarnos el domingo 21 de agosto en el momento de la revolución para pues analizar la situación, denunciar lo que ocurrió este fin de semana pasado y avanzar con la fuerza ciudadana de este partido que tiene que estar unido desde las bases y en la pluralidad. Pues yo te agradezco, John Ackerman, doctor, que hayas acudido a esta cita Sin Censura. Pues obviamente las preguntas no iban a ser cómodas, la plática no iba a ser cómoda. Creo que hay mucho que analizar y si me permites te estaré buscando porque creo que este debate no va a terminar muy pronto, que digamos, porque se está expresando la gente de a pie y por lo pronto pues quedamos al pendiente, si te parece, doctor. Me parece muy bien, estimado Vicente. Yo te propongo una cosa muy concreta. ¿Por qué no organizamos algún debate con Epigmenio Ibarra, con Mario Delgado, con Citlali Hernández, con quien tú digas, de los defensores de la fiesta democrática este fin de semana, para que podamos ver realmente las evidencias y podamos exponer nuestros argumentos de los dos lados y la audiencia puede decidir si realmente fue una elección limpia o más bien un cochinero. Yo creo que la audiencia lo agradecería mucho y yo estoy totalmente a tus órdenes cuando tú dispongas y mandes. Pues al final yo no tengo la última palabra, pero lo vamos a proponer, si así lo consideran, pues aquí que se den Sin Censura o en cualquier escenario, porque creo que no tiene que ser exclusivo de Sin Censura. Por lo pronto, te agradezco, Jan, y quedamos al pendiente. Al contrario, estimado Vicente, gracias a ti por abrir el espacio para la pluralidad de voces. Eres un ejemplo informador y siempre muy agradecido por estos generosos espacios. Te agradezco, John Ackerman, el doctor John Ackerman, hablando con nosotros Sin Censura. Y déjeme correr, porque en cualquier momento también... ya llegó, me dicen, el querido Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, para hablar desde su trinchera también de este proceso. Dice, Monreal, Gibran y otros golpistas no pudieron reventar el proceso interno de Morena. El maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente y miembro de Sin Censura. ¿Cómo estás, Ricardo? Te escuchamos. Muy bien, querido Vicente, público memorioso, un excelente inicio de semana. Pues como ya escuchamos a la senadora Citlali Hernández y a otros analistas y actores políticos, pues este fin de semana se celebraron, y vaya que se celebraron elecciones en Morena para escoger a los delegados a su próximo Congreso Nacional, y la prensa corporativa y sus voceros, como bien dices, estos sicarios de la pluma, estos chayoteros, ni tardos ni perezosos, desde el sábado comenzaron a descalificar. Yo diría que antes, por aquí y por allá, han salido a decir, a escribir que Morena ya no es un movimiento,
que ha pervertido su esencia. Aquí habría que preguntarles si conocen la esencia de ese partido político, si siquiera han leído qué es Morena, sus estatutos. Yo creo que no, pero eso no les ha impedido a los columnistas de Reforma, de Excelsior, de Milenio, del Financiero y otros que dicen siempre altaneros que el partido, este partido Morena que llevó a López Obrador a la presidencia que actualmente encabeza, ha tenido que pasar del reparto de panfletos, así lo dice al menos Pascal Beltrán del Río, en la calle durante marchas y movilizaciones, al burocrático llenado de formatos de afiliación con clave de elector y CURP. Están negados a que el movimiento se convierta en una organización, en un partido político hecho y derecho. Ya lo es, pero estos personajes siempre quieren reducir a caricatura. Para estos grupos de élite, Vicente, público memorioso, las manifestaciones donde la gente ha salido a clamar y reclamar las necesidades del pueblo no son más que manifestaciones anárquicas, no son más que reuniones de gente desocupada, así lo han escrito, donde gritan, es un honor estar con Obrador, y para estos analistas egresados de las universidades fifís, pues bueno, que se aprietan la nariz y hacen gestos y le hacen fuchi al pueblo de México, pues bueno, todo se reduce a una opinión, a una inferencia sin datos duros. Pero tendríamos que ser ciegos los socarrones, Vicente, para negar que hubo, en efecto, golpes bajos y cierto desaseo en algunas partes donde se llevó a cabo este proceso. Pongamos por caso el municipio de Zongolica, en Veracruz. El propio presidente, tú estuviste ahí en la mañanera, se refirió a ese caso y a otros, bueno, donde las urnas fueron quemadas por un grupo que denunció que había cierto acarreo. Hubo otros personajes más lesivos que denunciaron que había mapacheo, compra y coacción de votos, pero en un chasquido de dedos también se descubrió, y es muy importante también aquí la labor de la gente en redes sociales, que se trataba de grupos golpistas de acusada tendencia, hay que decirlo con todas sus letras, monrealista. Lo que se les ha olvidado, Vicente, en la oposición es que Morena es más que un partido político, no es un movimiento social, y es un movimiento social constituido por un numeroso grupo de personas, un nutrido grupo de mexicanos y de mexicanas que organizados buscan el cambio social, porque carajo, quien niegue que en este país se necesita un cambio social de fondo, debe ser un cínico o definitivamente un caradura. Pero como los que leen los periódicos Reforma, la revista Forbes y otros se empeñan en vivir en una burbuja e ignoran todo sobre la historia de México, quieren pasar por alto que los movimientos sociales en este país siempre han tenido una importancia capital, y eso es lo que les molesta a las élites, que se trate de movimientos sociales que vienen desde abajo, de movimientos que tienen su origen en las clases populares, que tienen su razón de ser en el pueblo marginado y flagelado, que justo por eso ha buscado incidir en las élites y en la legislación del país. La élite neoliberal y los conservadores, Vicente, saben muy bien que estos movimientos han conseguido numerosos éxitos, derechos y avances sociales. Eso no lo pueden borrar de la historia, pero los analistas de pacotilla, empachados por el té del chayote y el maiceo, han querido negarle importancia al pueblo, lo han querido soslayar, han querido borrar de un plumazo la acción colectiva y transformadora que representa el pueblo de México. Por eso, Nexos y Letras Libres han tratado de borrar de sus revistas la historia de los movimientos sociales. Los historiadores de opereta, como Krause y Aguilar Camín, han ordenado a sus sicarios de la pluma, Guillermo Scher y Dani Héctor de Mauleón, al que por cierto el presidente se refirió esta mañana, que elaboren crónicas tergiversadas que favorezcan a su narrativa conservadora. Pero la gente, Vicente, debe saber que los movimientos sociales, como el Movimiento de Regeneración Nacional, que insisto, es más que un partido político, es una suerte de federación, tienen como objetivo principal lograr un cambio de rumbo en la vida del pueblo. Que no se nos olvide, pero en ningún momento, que un movimiento social es una acción colectiva de participación ciudadana en la cual se expresan valores,
creencias e ideologías, y no una sola como ocurría en el PRI o como sigue ocurriendo, no, ideologías distintas. Y ahí, en esos movimientos, es donde se manifiesta, donde se gesta el descontento, la inconformidad con los sistemas corruptos. Es ahí donde se lucha por los derechos y donde se busca poner fin a las injusticias. Los movimientos sociales como Morena, que está en la transición de ser, como dice Citlali Hernández, el partido más importante de América Latina, son clave a la hora de añadir nuevas demandas al proponer, al reivindicar, al pedir mejoras en conjunto para la sociedad, pero a la sociedad en su conjunto, no a las élites. Ahora bien, ¿por qué surge un movimiento de regeneración nacional en México? ¿Por qué? La respuesta es simple, porque han existido tensiones estructurales, porque han existido carencias organizativas y porque después de que el PRI representó, como diría el propio Vargas Llosa, sí, el propio Vargas Llosa, la dictadura perfecta, y después de que el PAN fue su aliado más deleznable, el pueblo se sintió harto, hasta el gorro. A la gente no le gusta vivir en un segundo sistema de injusticias y por eso se han puesto en movimiento para buscar cómo demonios darle solución a la desigualdad, a la inequidad que representó el PRIAN. Por eso el pueblo se ha puesto en marcha para buscar cómo solucionar de forma participativa, igualitaria, cooperativa y solidaria los problemas que enfrenta. Eso no lo han podido hacer estos partidos políticos que ya son añejos, que ya están caducados. Que no se nos olvide que a lo largo de la historia de nuestro país han surgido distintos tipos de movimientos sociales importantísimos, no solamente que es un partido político al mismo tiempo que un movimiento. Han existido movimientos sociales importantísimos y potentes como el movimiento estudiantil del 68, como el Yo Soy 132, como la movilización para esclarecer el tema de los desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, y eso por mencionar algunos casos emblemáticos, y eso lo tienen que entender los actores políticos, Vicente, estos actores políticos con ánimo de golpear al movimiento transformador, eso lo tiene que entender, hay que decirlo con todas sus letras, gente como Ricardo Monreal, que desde hace tiempo está oponiéndose, ya no digamos a Morena, sino a la vida democrática del país. Este fin de semana ya definitivamente se ha volado la barda, lo estaba yo viendo con mucha atención y ha dicho que el partido que llevó al actual presidente de la República, el más votado, está lleno, está enfangado de procedimientos autoritarios y oligárquicos, no sabe de lo que está hablando, o sí sabe, y si lo sabe, está haciéndolo de manera artera, pero en este caso, el público memorioso lo tiene que saber, su objetivo, el objetivo de Monreal es simple y burdo, manchar el proceso morenista, hacerle creer al pueblo y a la opinión pública que el INE, ese instituto que por lo demás tienen secuestrados los consejeros como Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, es el que debe organizar las elecciones primarias que tanto anhela Monreal, que tanto se talla las manos para que ocurran de la manera en que él quiere que ocurran. Y aquí la frase de López Obrador, Vicente, debe quedarle clara a esta clase de personajes golpistas, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, y esa es la receta, y hemos estado insistiendo durante toda la semana, y lo vamos a seguir haciendo, porque la gente es la que va a votar a estos actores políticos, o simple y sencillamente los va a dejar, como ocurrió este fin de semana, ahí con los nombres, pero que a pesar de su fama, a pesar de que están en medios de comunicación, la gente no los topa, dijeran los jóvenes de hoy, y no los vota. Lo importante, ahora ya para cerrar, Vicente, es que la dirigencia de Morena, en este trayecto, un trayecto sin duda espinosa hacia la institucionalización, ya me estoy hasta derrapando aquí, tenga claro que no debe perder su esencia de movimiento social. Eso es fundamental. Y para ello es imperativo que se encarguen de establecer rutinas democráticas, formas de comportamiento ético, canales de comunicación formales y mecanismos para la resolución de conflictos, para que López Obrador
pueda cumplir su promesa. ¿Y cuál ha sido esa promesa? Darle continuidad a la transformación que actualmente se encuentra en curso y que la mayoría de los mexicanos y las mexicanas deseamos que tenga éxito. Mi querido Ricardo Sevilla, quiero ofrecerle una disculpa a las personas que nos están viendo y escuchando. Por algún momento hubo ahí una falla, una ligera falla en el audio. Y bueno, pues después de escuchar este análisis que haces, pues yo invito a todas las personas para que te lean, para que te vean, para que te escuchen. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras, Ricardo? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganme, por favor, necesitamos esa fuerza para impulsar la transformación. En mis redes sociales, a @SevillaCrítico, en Twitter, Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme en Los Datos Duros MX, el programa que es hoy a las 8:30. Ahí tenemos ese informativo. Y hoy comenzamos un programa a las 4 de la tarde en el diario Basta. No se lo pierdan. Hoy arrancamos ese informativo y, por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, donde estoy participando de lunes a viernes entre 11 y 12, dependiendo el tráfico de información. Te envío un fuerte abrazo, querido Vicente, público memorioso, y si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el día de mañana. Éxito, éxito, Ricardo Sevilla, gracias por acompañarnos, gracias por hablar sin censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.